Ok, ya debe estar. Muy bien. Entonces, ya empezamos lo que es la unidad 3 de la asignatura, ¿no? En este caso es balances macroscópicos de energía térmica. Antes de continuar, ¿hay alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? ¿O de balances de materia o de lo que sea? ¿Alguna duda? De momento no, profesor. Hasta De ahorita todo momento bien. no. Ok, bueno. Entonces, continuamos, ¿no? La clase pasada, bueno, hace dos clases vimos ya lo que es la introducción a los balances macroscópicos de materia, vimos la importancia del concepto de entalpía para hacer los balances de materia de energía térmica. Vamos a ver la importancia de la entalpía en los balances de energía térmica, que básicamente pues van a ser los flujos de calor. Entonces, lo que queremos hacer nosotros en un balance de energía térmica es igualar los flujos de calor que salen de nuestro sistema con los que entran. También puede haber términos fuente, también puede haber acumulación. Todo depende de la fuente de entalpía que nosotros tengamos. En el caso de los de materia, pues era más claro que los términos fuente eran únicamente las reacciones químicas. En el caso de los de energía térmica o de calor, pues sí, las reacciones químicas producen términos fuente, que nosotros vamos a ver como un aporte más de entalpía, pero también podría haber términos fuente como la conversión de energía eh, eléctrica o energía cinética en calor, también podría haber esos términos fuente. Este, y bueno, no vamos a ver caso con acumulación por cuestiones de tiempo del curso, pero después pode- van a poder trabajarlo, ¿no? Por sí solos. No, no debería causarles mucho problema. Ahora, dicho esto, pues estábamos viendo pues esto, un repaso de los conceptos previos, nada más que quiero ver al- antes de un repaso de los conceptos previos, solo déjenme revisar una cosa. Ok, ok. Ujú. No, este no es. Solo quiero ver que sea la misma versión en ambos casos. Ok, bueno, vamos a seguir trabajando. Em, ujú. Entonces empezamos, pues viendo lo que era la diferencia entre calor latente y calor sensible. Em, Eso fue con lo que empezamos, ¿no? Entonces nuestro primer problema, pues básicamente nos decía que a 0 a 25 grados centígrados pasaba a ser a 0 a su temperatura de fusión más 50 grados centígrados. Ya les había mencionado que esos 50 extras es porque todavía tenemos que hacer cosas con ese acero. Entonces no solo es fundirlo, sino además hay que transportarlo, vaciarlo en algún lado, ahí hay pérdidas de calor. Ahora, 50 grados centígrados, les había dicho que no parece mucho, pero en realidad sí es bastante porque estamos hablando de cantidades muy grandes de acero. Entonces, la pérdida de energía, eh, si se acuerdan de sus clases de termodinámica, normalmente la calculan como masa por el calor específico por el cambio en temperatura. Como la masa, estamos hablando de toneladas, eh, ese calor es muy grande, entonces para bajar 1 grado centígrado necesitan mucha energía. De tal manera que 50 grados centígrados, pues sí, es ya un sobrecalentamiento considerable. Además, hay que pensar que no es lo mismo el consumo de energía
para subirle, cada grado de temperatura. Ya en planta, pues sí hay que considerar eso, ¿no? Que tenemos que guardar energía eléctrica en caso de que estemos usando arcos, ¿no? Y bueno, en este caso, pues lo que hicimos fue plantearlo, considerando todos los calores sensibles, las temperaturas, las transformaciones, que son calores latentes, y bueno, a partir de los datos, y haciendo uso de nuestras definiciones de calor sensible y simplemente sumándole el calor latente, porque ese no lo vamos a calcular, nada más vamos a poner el número. Si acaso hay que revisar que las unidades sean las correctas. Ujú. Entonces, una vez considerados todos los aportes, pues llegamos a calcular cuál es la potencia, ¿no? Que va a tener el sistema dividiéndolo por unidad de tiempo. Aquí este esquemita lo hicimos para entender un poquito más la diferencia entre calor sensible y calor latente. Partimos de temperatura ambiente, se empieza a calentar el hierro alfa o ferrita hasta llegar a la temperatura de Curie, hay una transformación, se termina de calentar esa ferrita hasta llegar a la temperatura de austenización, donde hay otro cambio de fase. Ese hierro, esa austenita o hierro gamma se calienta hasta llegar a la temperatura en la que cambia la última fase del hierro sólido, que es hierro delta, y ese hierro delta se calienta hasta la temperatura de fusión. Hay otro calor latente. Vean que aquí el calor latente son calores donde la temperatura no cambia, pero la cantidad de calor que tiene nuestro sistema sí se incrementa. Entonces, bueno, terminamos de fundir y una vez terminado de fundir se calienta el líquido hasta la temperatura que deseamos. Entonces, esto es más o menos es un esquema, ¿no? No es este comportamiento exacto porque no tenemos muchos puntos, solo sacamos los puntos más representativos. Estos puntos se van a respetar, lo que no es totalmente lineal son estas regiones, ¿no? Necesitaríamos sacar más puntos para poder ver realmente el comportamiento, pero en términos generales, pues va a ser este. Eh, y bueno, ese fue para este problema, pues ya nos deja en claro algunos conceptos, ¿no? Calor latente y calor sensible. Luego, el segundo es un problema en el cual nos piden la temperatura de equilibrio para dos flujos de materiales, una magnetita sólida y un flujo de aire, ¿m? Que está más caliente. Entonces queremos saber a qué temperatura terminan ambos si los dejamos suficiente tiempo en contacto. Para ello, vamos a calcular la entalpía del aire y el cambio de entalpía de la hematita. El cambio de entalpía del aire parte de una temperatura acá, elevada y termina la de temperatura de equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de evaluar esta expresión, pues vamos a tener un flujo de calor negativo. En el caso de la magnetita, pues vamos a partir de una temperatura baja, temperatura ambiente, y llegamos a una temperatura elevada, ¿no? Con respecto a esa temperatura ambiente. Entonces, esta entalpía debe ser positiva, ¿ok? Entonces tenemos estas dos, expresiones. Ahora, pues sacamos los datos termodinámicos. Aquí nada más hay que hacer un apunte que para sacar a veces algunos datos, si no los tenemos de manera exacta, podemos hacer un promedio ponderado. En este caso, el CP está en unidades de calorías sobre mol Kelvin. Si yo multiplico por la fracción mol, aquí, como estos son mol de oxígeno entre mol de aire y este está calorías sobre mol de oxígeno Kelvin, entonces el mol de oxígeno se va con el mol de oxígeno y entonces que nos quedarían calorías sobre mol de aire que nada más que hay que sumarle pues todos los aportes, ¿no? Acuérdense que la suma de las fracciones es igual a uno, por lo tanto, pues para obtener el CP de una mezcla, pues podemos hacerlo como eso, como la suma de las fracciones molares por el CP o la suma de las fracciones masa por el CP, dependiendo de las unidades que tenga ese CP. Bueno, estimamos el CP del aire y calculamos los calores, ¿no? En este caso son dos calores sensibles, no va a haber transformaciones de fase entre estas temperaturas. Entonces, con la definición, ¿no? De que va a ser el número de moles por la integral del CP diferencial de temperatura, ¿no? Entre los límites de temperatura que va a haber el cambio.
Como esta no tiene totalmente definida esta salida, pues la mayoría de las veces van a tener que hacer a mano el cálculo. Entonces, bueno, integramos esta expresión, entonces 6.76 diferencial de t integrado, 6.76t, 0.001015t diferencial de t integrado es t cuadrado sobre 2. Entonces el sobre 2 como es una constante, lo podemos sacar y dividir esta constante testa para mantenerlo. Y luego este son 8400 por t a la menos 2. Entonces quedaría entre menos 1, que eso simplemente va a cambiar el signo a positivo. Y nos va a quedar t a la menos 1, que sería 1 sobre t. Y simplemente hay que evaluarlo entre los límites de nuestra integral. Evaluamos. La temperatura de equilibrio no la conocemos, es una incógnita, la otra temperatura sí, y queda una expresión de este estilo. Aquí yo ya la ordené porque pues, ha hecho muchos problemas y entonces ya soy medio mañoso, entonces yo ya sé que si la ordeno de esta forma, pues queda un poquito más adecuada, ¿no? Vean que simplemente lo que ordené fue los términos. Esta t de equilibrio está a la menos uno, luego la que iría a la cero, que sería la unidad, luego a la uno y luego al cuadrado, ¿no? Simplemente los ordené por el exponente de la temperatura de equilibrio. El término independiente, pues es simplemente la suma de la evaluación de estos tres. Entonces ya los ordené, me quedo con esta expresión. Aquí nos faltaría el número de moles de aire, que en realidad lo que tenemos es masa de aire. Entonces, para calcular el número de moles de aire, pues lo que podemos hacer es convertir nuestra masa que tenemos de aire a mol, pero para eso necesitaríamos las fracciones masa del aire. Por lo tanto, pues usamos una base de cálculos y el mol de aire para calcular cuánta masa de oxígeno tiene 100 moles de aire, cuánta masa de nitrógeno tiene 100 moles de aire. eh, Sumamos estas dos masas para sacar cuánto aire hay en 100 moles de aire en masa y con la definición de fracción masa, que es la masa de cada componente entre la masa total de la mezcla, pues sacamos la fracción masa de oxígeno y de nitrógeno. Eh, Luego ya como tenemos en total 1 kilogramo de aire, pues 1 kilogramo serían 1000 gramos multiplicado por esta fracción, pues me da 233.3 gramos y 766.7 gramos de nitrógeno. Lo multiplicamos por su masa molar para obtener cuántos moles de aire vamos a tener en total, que era el único dato que nos faltaba, y la temperatura de equilibrio, que esa temperatura de equilibrio no la vamos a conocer todavía. Em, Obtenemos, además, bueno, aquí todavía multipliqué por esa cantidad de moles para ya sacar la expresión final, que solo depende de la temperatura de equilibrio para la entalpía del aire. Luego, para la magnetita, pues usamos otra vez la definición del CP. En este caso, pues tenemos este CP, lo integramos, nos queda por T, por T cuadrada y va sobre 2. Evaluamos, nos queda de esta manera. Aquí para sacar el número de moles ya lo tenemos directamente porque tenemos la masa y la podemos multiplicar por la masa molar del componente porque no es una mezcla. Y bueno, hacemos lo mismo que para el aire, ordenamos la expresión, la multiplicamos por la constante y llegamos a una expresión que ya solo depende de la temperatura de equilibrio. Una vez hecho esto, pues solo nos resta pues calcular o igualar el calor que pierde la hematita con el calor que el aire, no, que el aire pierde con el calor que gana la magnetita, ¿no? Lo que estamos haciendo es que se transfiera calor hasta alcanzar la misma temperatura ambos. Entonces igualamos el que gana uno con el que pierde el otro. Aquí le puse un signo negativo porque acuérdense que este va a ser negativo y este es positivo. Entonces la suma de ambos va a ser igual a cero. Sumamos ambas expresiones, tanto la del aire como la de la magnetita,
Y entonces nos queda una expresión donde la temperatura de equilibrio es la única variable, ¿no? Si multiplicamos ambas términos por temperatura de equilibrio, vemos que llegamos a una ecuación cúbica. La solución de esta, pues nos va a dar la temperatura que alcanzan ambas especies. Ahora hay que elegir bien cuál va a ser nuestra respuesta, ¿no? Físicamente no puede haber temperaturas negativas, por lo tanto esta no puede ser. Esta de aquí abajo, pues está muy cerca del cero absoluto y si nosotros estamos partiendo de 500 y de 25 grados centígrados, nuestra temperatura de equilibrio debería estar entre esos dos valores. Por lo tanto, la correcta es la segunda raíz, que serían 115,23 grados centígrados. Y bueno, para verificar, pues simplemente hay que sustituir lo que es esta temperatura en Kelvin dentro de nuestras expresiones para la entalpía. No hay que hacerlo en esta, en la que modificamos para tener la ecuación cúbica, porque si lo hacen en esta, pues no es que no les dé la información, pero no sacarían la entalpía. La entalpía hay que sacarla a partir de las expresiones donde todavía no multiplicamos. Esta sería para el hierro, digo, para la magnetita y esta para el aire. Entonces en estas podemos sacar la entalpía. Evaluamos y pues sacamos el calor, ¿no? Entonces tenemos una diferencia de menos de una caloría, que no es nada comparada con 89,000, ¿no? Que es el valor que estamos trabajando, casi 90,000 calorías. Entonces una de diferencia, pues no es muy significativa. ¿Cuánto es el error que podemos darnos en nuestros balances, ya sea de materia o energía? Pues podrían usar un 5% de error, un 1% de error, depende de qué precisión quieran en sus cálculos. Y pues bueno, eso sería hasta donde nos quedamos la clase pasada. No sé si tengan alguna duda de estos dos problemas. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ay, ¿qué pasó? No, nada, sí. A ver, vamos a ver, porque ahí sí ya no sé si... No, sí, 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 estaba escuchando. Eh, no sé, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Sí, nada. Ok. Entonces, bueno, si no hay dudas, pues seguimos, ¿no? Entonces, el siguiente ejemplo dice, una mezcla de arena de moldeo en verde recién acondicionada tiene 12% de este, un silicato de circonio, un 3% de magnetita y el resto es dióxido de silicio. Se desea conocer la capacidad calorífica de la mezcla de moldeo para calcular la temperatura que alcanza el molde tras cada colada. Después de cada colada, por cada 100 kilogramos de arena se pierden 2 kilogramos de la misma en forma de finos, pero se adiciona 1 kilogramo de magnetita a la mezcla debido a la oxidación del metal fundido que entra en contacto con la arena. Vamos a considerarlo un término fuente. Obtenga una expresión para la capacidad calorífica, en función de la temperatura para la arena recién acondicionada, en términos de la masa de la arena del moldeo, es decir, por kilogramo, y una gráfica de control de la capacidad calorífica, tanto para la arena recién acondicionada como para las primeras 5 coladas a las que se someterá. Esto para un rango de 25 hasta 500 grados centígrados. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un proceso que es típico en las plantas de fundición, que es calcular la reacondicionación de la arena. ¿Qué es reacondicionar la arena? Bueno, les cuento.
En los procesos de fundición, eh, muchos parten de lo que se llama moldeo en verde, aunque pues también puede haber otro tipo de moldes, pero nosotros lo que hacemos son moldes de arena. Eh, Les digo, puede haber otro tipo de moldes, moldes permanentes que son metálicos, moldes que tengan procesos de endurecimiento en frío o endurecimiento en caliente, pero la gran mayoría va a usar, arena de moldeo en verde. Y este proceso se basa, o es muy similar, más que basarse, es muy similar a lo que sería hacer un castillo de arena. Lo que hacemos es sacar un negativo de nuestra pieza mediante una serie de modelos, de tal manera que dejamos totalmente la forma de nuestra pieza y al final lo que hacemos es vaciar el metal en ese hueco que hicimos con arena para obtener lo que es nuestra pieza final. Ahora, es un proceso complicado, hay que controlar varias cosas. Esa arena no es solo arena, sino que lleva bentonitas que lo que van a hacer es que van a aglutinar la forma y van a mantener la forma, va a ser un molde suficientemente resistente para soportar la presión del metal dentro del mismo y para ello pues se le agrega una cierta cantidad de agua. Esa agua eh, tiene que estar en límites muy controlados y lo que va a hacer es va a inflar la ventonita va a absorber esa agua, se infla la molécula y eso sirve de aglomerante para las partículas de arena, ¿no? Ahora no puede tener tanta humedad porque si tiene mucha humedad, lo que va a pasar es que vamos a tener gases atrapados adentro de nuestro molde y entonces a lo mejor tenemos este, porosidades adentro de la pieza al final y además, entre más humedad, se infla más la ventonita y deja de dejar pasar los gases, los vapores que van saliendo de nuestro molde, porque bueno, al final lo que tenemos es un molde cerrado. Nosotros le vaciamos metal líquido, sí puede tener respiraderos, que son ductos por donde va a salir los gases, pero a veces no los tiene. Entonces, ese gas tiene que salir a través de los resquicios que tiene la arena hacia el exterior. eh, Tiene que fluir entre los granos de arena. Entonces, si yo le meto mucha agua y las bentonitas compactan mucho la arena, ya no va a tener permeabilidad esa arena y pues voy a tener problemas también. También no podemos tener tan poca humedad porque si tenemos poca humedad el molde es poco resistente y ahí lo que va a pasar es que el metal va a arrastrar la arena y vamos a tener al final atrapamiento de arena, o va a destruir el molde y no va a tener la forma que queremos, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces es un proceso que pues, nosotros tenemos que controlar en límites muy establecidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo no voy a tirar la arena después del moldeo, la voy a recircular al proceso, la voy a volver a utilizar, pero tengo que estar consciente de que esa arena, después de que yo ya la sometí a un proceso, va a tener cambios. Uno de los cambios es que la arena que está más cerca de la interfase con lo que sería nuestro metal fundido, va a estar sometido a un choque térmico muy grande. Nosotros la vamos a calentar mucho de golpe. Y eso lo que va a hacer es que se fracture el grano. Ujú. Como se expande muy súbitamente, se fractura y empiezo a generar lo que llamamos finos. Y si se acuerdan, les dije que la permeabilidad era muy importante. Si nosotros tenemos granos de arena de muchos tamaños distintos, lo que va a pasar es que esos pinos se acomoden entre los granos más grandes y hagan más compacta la mezcla de arena y entonces ya no va a estar permeando el gas. Entonces, si yo estoy metiendo un metal y ese metal desplaza el volumen de aire que hay adentro del molde, tiene que salir por algún lado. Si no sale, lo que va a pasar es que voy a tener problemas y no voy a tener la forma que quiero. Entonces yo no puedo permitirme tener tanta cantidad de finos dentro de mi arena. Y les digo, cada colada que yo haga, la arena se va desgastando, va generando un poquito de finos. La otra cuestión
es que hay una capa de metal, la que entra en contacto con la arena, que es la que se enfría más rápido, que se va a oxidar porque está en contacto con el ambiente hasta cierto punto, ¿no? Va a estar en contacto con el agua que tiene el molde, que eso al momento de calentarse, pues va a generar vapor de agua y puede reaccionar con ese metal, ese material metálico para generar óxidos. Va a estar en contacto con el aire al momento de ir bajando en la colada. Al final lo que estamos haciendo es vaciar un chorro de metal. Entonces ese metal pues está en contacto con aire, entonces se oxida, ¿no? Parte del metal si no controlamos muy bien la temperatura o las condiciones de vaciado. De hecho, entre más brusco sea el vaciado, pues a lo mejor tenemos más arrastre de metal y pudiéramos tener óxidos atrapados si no vaciamos. Pero dejando eso de lado, pues estamos generando óxidos. Esos óxidos, pues parte de se van a quedar en la arena. eh, y pues eso también va a cambiar la composición química, ¿no? De la misma. Entonces, en este caso, pues nos están diciendo justamente eso. Nosotros tenemos una arena que es base dióxido de silicio, arena de mar, lo que tenemos normalmente, y bueno, tiene otro material que es un silicato de circonio, que seguramente lo usemos porque nos dé alguna propiedad térmica que requerimos en la arena, ¿no? Y además tiene magnetita. Esta magnetita no la tenía originalmente, es magnetita que se va produciendo a partir de que nuestro material metálico, que en este caso es un hierro, se va oxidando y se va quedando atrapado. Ahora dice que por cada 100 kilogramos de arena que usamos tras una colada, se pierden dos en forma de finos. ¿Por qué? Porque al final pues cribamos esa arena. O una práctica común es que pase por unos tambores rotatorios que van a ir eliminando los finos lo más que puedan. No es un proceso 100% eficiente, pero pues, nos va a ayudar a que no tengamos muchos finos, ¿no? Entonces, 2 kilogramos se van a perder en ese proceso en el cual cribamos los finos y va a haber 1 kilogramo extra de magnetita, ujú, por todo el metal que se haya oxidado. Entonces, seguramente son piezas que tienen mucha área interfacial y por eso genera tanto. Y eso es después de cada colada. Entonces, piensen, empezamos con 100 kilogramos. Perdemos 2 de finos y se adicionan 1 de hierro. Entonces, tenemos 99 kilogramos que ahora tienen más magnetita. Hacemos otra colada, nos quedan 98 kilogramos. eh, pero con un poquito más de manguita, luego 97, 96, ajá. Entonces, cada ciertas coladas vamos a reacondicionar. Y el recondicionamiento es que vamos a agarrar, le vamos a meter más arena, con la mezcla original, que sería dióxido de silicio y silicato de circonio. Entonces, le agregamos más arena con la finalidad de ir diluyendo, ¿no? Ese cambio y le vamos a agregar más bentonitas para que no pierda propiedades mecánicas. Entonces el recondicionamiento es eso. Nosotros vamos a reciclar la arena y cada cierto tiempo pues hay que agregarle más arena y agregarle más bentonita para que siga funcionando todo el proceso. Entonces aquí lo que queremos ver es cómo se va desgastando tras cada colada. Para eso pues hay que empezar haciendo un balance de materia, ¿no? En este caso, nuestro sistema es ¿no? Entra arena, ujú, que van a ser 100 kilogramos, salen finos 2 kilogramos y tenemos una cierta arena recirculada. Esta entrada de arena pues solo es la primera colada, ¿no? Ya después ya no va a entrar más, sino que simplemente va a ser el recirculado. Tenemos un término fuente de magnetita que es 1 kilogramo y pues es un balance relativamente sencillo, ¿no? Las ecuaciones, pues les digo, son muy sencillas. La masa de la arena recirculada, pues va a ser la masa de uno menos la masa que sale, más el término fuente, ¿no? Que pues en general, como solo salen 2 kilogramos y se produce uno, pues la masa que se recircula, pues va a ser la masa que entró originalmente menos 1 kilogramo. Y ya está. Es un balance muy, muy rapidito. Hay un cambio en composición química y eso sí tenemos que calcularlo. Entonces lo que va a cambiar ahí es la masa total, ¿no? Que tenemos.
Entonces, por ejemplo, la fracción masa de óxido de circonio a la salida va a ser igual que la recirculada, ¿no? O sea, el cambio de que nos produce el término fuente simplemente se da durante el proceso, pero esta que sale y esta que entra recirculada, pues va a tener la misma composición. Entonces va a ser la fracción masa original por la masa que entra entre la masa que entró más el término fuente, ¿no? Entonces simplemente va cambiando en un kilogramo con respecto a la original, tanto para el circonio como la magnetita, ujú, como el dióxido de silicio. Aquí hay que considerar que lo que estamos produciendo juntamente es magnetita, entonces por aquí hay que agregarle el kilogramo, ¿no? Ujú. Y entonces podemos generar una tabla como esta, ¿no? Donde tenemos eh, la, la, la composición recién recondicionada, que es la que teníamos originalmente, 12% de silicato de circonio, 3% de magnetita y el resto, que serían 85% de dióxido de silicio. Entonces, originalmente tenemos esta fracción más y tenemos 100 kilogramos. Ujú. Pasa una colada, nos van a quedar 99 kilogramos. ¿Por qué? Porque perdimos 2 y ganamos uno. Entonces, 100 menos 2, 98, más uno, 99. Y ese kilogramo va a ser de magnetita, no va a ser de otra cosa. Entonces yo tengo 98 kilogramos con esta composición más un kilogramo de magnetita y por eso el ajuste en la composición es con estas expresiones. Ujú. Aquí simplemente para la circonia, como no cambia su masa, pero sí cambia la masa total, pues va a haber es como una reducción virtual, ¿no? O sea, va a bajar la fracción masa de la circonia, eh, pero no porque estemos perdiendo. O sea, sí perdemos porque hay 2 kilos que se pierden, pero además porque estamos ganando un kilogramo de de, de magnetita. Entonces la de magnetita va a crecer porque se está ganando un kilo y la de dióxido de silicio pues también va a ser más baja, ¿no? Y entonces, segunda colada, pasan a ser 98 kilos, otra vez va a incrementarse la fracción masa de magnetita, 97 kilos, más magnetita, menos circonia, menos menos silicato de circonio, menos dióxido de silicio, menos masa, más magnetita, menos de los otros dos componentes y así sucesivamente, ¿no? Esta es la parte del balance de materia. Hasta aquí todo claro. ¿Tienen dudas? Dudas, dudas, hasta aquí. Todo claro. Todo claro. Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra tabla, ¿no? Ahora, aquí lo que nos piden no es esta tabla, ¿no? No queremos eh, ¿cómo decirlo? No queremos cómo va cambiando la arena. Lo que queremos es una expresión para la capacidad calorífica. ¿Por qué nos interesaría una expresión para la capacidad calorífica? ¿Tienen alguna idea? ¿Para qué nos sirve la capacidad calorífica? Para calcular la entalpía. Para calcular la entalpía. Entonces, justamente queremos saber, pues, qué temperatura, cuánto calor va a absorber esa arena, dependiendo de su composición. Es simplemente lo que queremos, ¿no? Y la queremos en función de la temperatura. Para eso partimos de expresiones que tienen la entalpía de cada componente en función de la temperatura, ¿no? Pues aquí tenemos la del el silicato de circonio, tenemos el de la magnetita y tenemos el del dióxido de silicio, ¿no? Que es la arena, tal cual, el cuarzo. Entonces, tenemos estas tres expresiones. ¿Cómo sacamos
eh, una expresión del CP. Entonces, ahorita lo primero que hice, como la quieren en función a la masa, ujú, entonces lo que hay que hacer es, multiplicar por la conversión, porque este está en calorías sobre mol Kelvin. Entonces, nosotros la quisiéramos en calorías sobre kilogramo, ¿no? Aquí acuérdense que calorías sobre mol Kelvin sería lo mismo que kilocalorías sobre kilogramo mol, porque para convertir a kilocalorías sobre kilogramo mol tendríamos que considerar que 1000 calorías es una kilocaloría y que 1000 mol es un kilogramo mol por la conversión a masa, ¿no? Entonces, 1000 kilocalorías que estarían abajo por 1000 kilogramos, por 1000 mol que estarían arriba, pues nos quedarían kilocalorías, una kilocaloría sobre un kilogramo mol. Entonces, esto va a ser independiente de si lo usan en calorías sobre mol o calorías sobre kilogramo mol. La expresión va a ser la misma. Por lo tanto, pues puedo hacerlo en kilogramos mol sobre kilogramo, esta conversión, para obtener las expresiones del CP en calorías o en kilocalorías sobre kilogramo Kelvin. Entonces, ¿sí se entiende esa parte? Sí, Ok. Entonces, bueno, obtenemos nuestras expresiones del CP que ahora dependen de la masa. Y pues para obtener el CP de la mezcla, en este caso, si se acuerdan en el pasado, en el del aire usábamos la fracción mol por el CP porque el CP estaba en unidades de mol. En este caso usamos la fracción masa por el CP, ¿no? Eh, que sería lo que vamos a usar. Aquí les puse lo mismo, que era la fracción masa por el CP, que depende de las unidades que tengamos en el CP, pueden usar esta o esta, para estimar el CP de una mezcla. No va a ser exactamente el mismo, si quieren el valor exacto hay que usar un calorímetro y obtener las propiedades de la mezcla tal cual, pero en términos generales no es una mala estimación y no va a variar mucho con respecto al valor real, ¿no? Al valor que tengamos. Aquí les puse otras expresiones, que sería el CP total, que en este caso, en lugar de usar fracciones, pues usa masas o número de moles. Esto es cuando la mezcla no cambia de composición. Cuando la mezcla ya va a ser una sola mezcla y la masa va a ser invariante, pueden usar esta expresión para obtener el CP total del sistema, ya sea en moles o en kilogramos, dependiendo de las unidades del CP. Pero si la mezcla va a cambiar de composición, yo les recomendaría que mejor usaran el CP de mezcla porque la fracción mol, pues se podría, o la fracción mol o la fracción masa, pues se podrían ajustar, ¿no? En este caso, pues les digo, vamos a usar el CP de mezcla porque justamente cambia la fracción masa, como vimos en la tabla. La fracción masa va cambiando, por lo tanto, pues mejor usamos ¿no? Y para la mezcla recién acondicionada, que es lo que primero nos pregunta, pues usamos la fracción masa de la mezcla inicial. Entonces aquí si ven, todos tienen la forma A más BT más C por T a la menos 2. Si quieren hacer rápidamente su cálculo, pues a lo mejor les conviene multiplicar este por este, más este por este, más este por este, para obtener este. Luego este por este, más este por este, más este por este, para obtener el en medio. Y luego este por este, más este, aquí no tiene, más este por este, para obtener el tercero. Más o menos por los valores que tengan y las fracciones masa, pues van a ver si está bien su cálculo, es una forma de estimarlo. Vean aquí, por ejemplo, tengo punto 1717 y este es punto 1746. Entonces, mi promedio debería estar cercano a punto 17 algo, porque el otro, el que tiene el CP diferente, pues es el que tiene la menor fracción. Entonces, más o menos así dicen, bueno, es casi uno de punto 17, 40 y tantos, y punto 1717, entonces me voy a estar cerca de ese valor, ¿no? Entonces, lo mismo pueden hacer para estos, ir viendo más o menos si les quedó bien. Eso nada más es para que lo vayan estimando, ¿no? Lo ideal es pues, que no haya ningún error. Eh, y bueno.
Entonces, esto sería para la arena recién acondicionada, pero pues podemos hacer lo mismo para todas las demás. Simplemente pues hay que multiplicar la fracción correspondiente por los CPs para obtener los términos, ¿no? Mm, ajá. Y entonces podemos obtener expresiones que dependan de la temperatura, las cuales podemos evaluar para obtener tablas de este estilo. Ujú. Donde vemos a diferentes temperaturas cuál va a ser el CP de nuestra mezcla. ¿Ok? Y al final, pues podemos obtener una gráfica de control que nos ayude a ver qué es lo que está pasando. Entonces vean que recién reacondicionada tiene un CP más bajo. Ujú, es esta línea azul. Y se va incrementando un poquito conforme nosotros le agregamos o conforme va cambiando la composición, ¿no? Va cambiando el CP, se va haciendo un poquito más alto, con respecto a lo que teníamos original. Ok, y ahí termina ese problema. ¿Tienen alguna duda? No, No, todo claro, evaluación del CP, si se entiende cómo se hace. sí, creo que sí. Mm. Ok, 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 ok. Entonces, bueno, esto les digo, les sirve mucho para analizar el comportamiento de las mezclas. Mm, y bueno, aquí pues sería para eso, para controlar esa parte, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienen que hacer, pues es sacar esta expresión, pero para todas las composiciones y luego evaluar a varias temperaturas esas expresiones para obtener nuestra gráfica. Déjenme ver. Ok, yo no sé, ninguna duda, ninguna. Por ahora no. Ahora no. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Nada más era para ver cómo estimar las propiedades térmicas y que se entienda un poquito esto del CP de mezcla, ujú, que sería para estimar las propiedades de una mezcla, ya sea que sea una mezcla y consideremos ya el número de moles o que tengamos aquí que, en este caso, para obtener la integral o bueno, la entalpía, en estos casos, como tenemos masa por la unidad del CP, aquí al final no nos queda por unidad de mol ni por unidad de masa, no nos queda ni por unidad de mol ni por unidad de masa, ya serían calorías sobre Kelvin. Entonces aquí no hay que, al momento de definir la entalpía, no tendríamos que multiplicar por el número de moles de la mezcla. Ya por eso es SP total, porque ya está considerado esa parte, que considera la masa total o el número o la cantidad de materia total, y por lo tanto, pues la entalpía simplemente va a ser la integral de este diferencial de T. En este caso, todavía no considera la masa total que vamos a tener de mezcla. Aquí esto está en unidades de masa sobre masa, unidades de calor sobre masa por Kelvin, entonces nos queda todavía unidades de calor por unidad de masa por unidad de temperatura. Entonces aquí todavía no estamos multiplicando por la masa, como en este caso. Aquí nos faltaría todavía al momento de integrar, de calcular la entalpía, multiplicar por la masa total de la mezcla. Sería la masa de la mezcla por la integral del CP de la mezcla diferencial de temperatura. Y en este caso sería la masa total de la mezcla, digo, el número de moles total de la mezcla por la integral del CP de la mezcla diferencial de temperatura. Aquí todavía habría que multiplicar
masa o cantidad de sustancia, aquí ya está multiplicado. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a hacer el cuarto. Creo que es el último. Sí, el último. Y dice, se reduce óxido de molibdeno con hidrógeno de acuerdo a la siguiente reacción. Entonces, trióxido de molibdeno con hidrógeno nos da molibdeno sólido más vapor de agua. O bueno, más agua, vamos a poner, que es vapor porque es gas, pero bueno. Para ello se introduce trióxido de molibdeno en un reactor con 5 veces la cantidad estequiométrica de hidrógeno requerido para la reacción. Se desea conocer el efecto de la temperatura sobre el calor requerido para el proceso. Realiza una gráfica con al menos 5 puntos del calor de reacción en función de la temperatura, considerando temperaturas entre 100 y 500 grados centígrados. La capacidad calorífica del molibdeno es 0.251 joules sobre gramo Kelvin. Entonces aquí está. Aquí lo primero que vamos a hacer es que tenemos que elegir. Podemos usar directamente la ley de Kirchhoff para calcular el efecto de la temperatura sobre la reacción o podemos usar ley de Hess y hacer el cálculo como por etapas. Yo prefiero la ley de Hess porque siento que la ley de Kirchhoff puede llevar a algunos errores que la ley de Hess pues nos va, al hacerlo por etapas, pues nos vamos a dar más cuenta si tenemos alguna falla por ahí, ¿no? Pero les digo, si usan ley de Kirchhoff, no hay ningún problema. Este, por mi parte no hay ningún detalle, ¿no? Pueden usarla si la quieren usar. Eh, entonces, bueno, en este caso, pues podemos hacer el cálculo mediante ley de Hess. Y lo que queremos saber es la entalpía de reacción. Ahora, esa entalpía de reacción sería la entalpía de hacer reaccionar el molibdeno con hidrógeno a la temperatura de reacción, trióxido de molibdeno con hidrógeno a la temperatura de reacción para tener molibdeno a la temperatura de reacción, vapor de agua a la temperatura de reacción y el exceso de hidrógeno a la temperatura de reacción. Esa sería la entalpía que va a tener nuestro sistema, por así decirlo, porque tenemos un exceso de hidrógeno. Metimos 5 veces la cantidad estequiométrica. Entonces aquí deberíamos tener 4 veces la cantidad estequiométrica como exceso. Y eso lo hacemos pues para asegurar la conversión del trióxido al 100%, ¿no? O cercano al 100%. Entonces, este calor de reacción lo podemos calcular o intentar calcular directamente, pero muchas veces no vamos a encontrar los datos de la entalpía de formación a la temperatura que nosotros queramos. Entonces, como no tenemos la entalpía de reacción o la entalpía de formación de nuestros este, reactivos y productos a la temperatura que queremos, muchas veces es mejor hacer otra ruta o calcular una ruta diferente para hacer el cálculo. En ese caso, pues podemos calcular el calor sensible de enfriar reactivos ujú, hasta la temperatura ambiente, que de esa manera lo que estamos haciendo pues es poder calcular con la entalpía de formación estándar, la entalpía de reacción. Solo lo hacemos por eso, porque de esa manera podemos calcular esa entalpía de reacción de manera sencilla, porque este dato seguramente sí lo vamos a encontrar, el calor de reacción, la entalpía de formación estándar. Entonces calculamos el calor de reacción a esa temperatura ujú, y terminamos calculando el calor sensible de calentar los productos hasta la temperatura de reacción. Entonces vean que llegamos al mismo punto, pero el camino pues es un poquito diferente. Puede parecer más laborioso, pero les digo, muchas veces no vamos a tener datos para hacerlo directo. ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Entonces, bueno, esta entalpía de reacción va a ser lo mismo que enfriar, hacer la reacción a temperatura ambiente y calentar. Nos va a dar el mismo valor por la ley de Hess.
Entonces, bueno, buscamos nuestros datos y en este caso necesitamos las entalpías de formación estándar de los reactivos y los productos de la reacción. Y necesitamos el CP de reactivos y productos porque vamos a enfriar reactivos y luego vamos a calentar productos. Entonces hay calor sensible ahí metido, por lo tanto, pues necesitamos el CP. Entonces primero podemos, bueno, no sabemos cuánto va a reaccionar, solo sabemos que entra 5 veces la cantidad estequiométrica de hidrógeno. Entonces podemos usar una base de cálculo para hacer nuestro análisis, ¿no? De cómo cambia la entalpía de reacción. Entonces, esta es nuestra ecuación ya balanceada. No me acuerdo si aquí arriba estaba balanceada, no, hay que balancearla. Entonces, ya balanceada, la ecuación que tenemos es aquí, ¿no? Entonces, según nuestro planteamiento de la ley de Hess, lo primero que tenemos que hacer es enfriar los reactivos. Ujú. Entonces, vamos a calcular el calor sensible de enfriar el número de moles de trióxido de molibdeno que estemos considerando desde la temperatura de reacción hasta 298.15. Y el número de moles de hidrógeno, que es el otro reactivo, desde la temperatura de reacción hasta 98.15. Ya que los tenemos a 298.15, calculamos la entalpía de reacción, que sería el número de moles de molibdeno por el detalle de formación del molibdeno, más el número de moles de vapor de agua por la entalpía de formación del vapor de agua, menos el número de moles de trióxido de molibdeno por su entalpía de formación y el número de moles de hidrógeno por la entalpía de formación del hidrógeno, ¿no? Este, Así. Y terminamos calentando desde 298 hasta la temperatura de reacción el molibdeno y el vapor de agua que estamos produciendo. Entonces así lo tenemos que hacer. Mm, ok. Entonces, bueno, calculamos el primero. Les digo que partimos de tener un mol como base de cálculo. Entonces vamos a calcular todo para ese mol. Si tenemos un mol de hidrógeno, tendríamos 3. Sale por la estequiometría. ¿Por qué? Porque en realidad, pues tendríamos 15 moles, ¿no? Disponibles. Entonces podemos asegurar que al menos 3 vamos a tener, ¿no? Que nuestra reacción va a ser casi al 100% de conversión, prácticamente al 100%. Entonces aquí lo que no conozco es la temperatura de reacción. Ujú. Y más que no conocerla, me piden que calcule entre un rango, entonces me conviene dejarla como una variable para así poder hacer los cálculos después de manera sencilla. Entonces simplemente hago eso, parto de un mol, parto de 3 mol, ujú, con el CP de cada uno de los componentes individuales, pues los integro, me queda por T, me queda por T cuadrada sobre 2, me queda por T a la menos 2, entonces me queda sobre menos 1, pasa a ser positivo, y a la menos 1. Del otro lado, pues también T cuadrada sobre 2, menos, aquí cambia de signo otra vez, T a la menos 1, ¿no? Evalúo en los dos límites de integración, bueno, aquí multipliqué primero, luego evalúo en los dos límites de integración y me queda de esta manera, ¿no? Entonces tengo una expresión que depende de la temperatura de reacción para calcular el calor sensible. Luego, el calor estándar de reacciones es más fácil. Simplemente multiplicamos por el número de moles y pues nos da en calorías, ¿no? Aquí vamos a dejar tal cual. em, y terminamos con el calor sensible de los productos. Entonces, en este caso va de 298 a temperatura de reacción, a diferencia de este caso, ¿no? Que era temperatura de reacción a 298. Aquí tenemos que calcular el calentamiento de estos, ¿no? Entonces, otra vez consideramos que esto va a producir un mol de molibdeno por la estequiometría y va a producir 3 moles de vapor de agua. Entonces, sustituyo, dejo la capacidad calorífica de cada uno de los productos. em, Evalúo al final y me queda esta expresión, ¿no? Que también ya solo depende de la temperatura de reacción. ¿Hasta aquí alguna duda?
No. Ok, entonces, pues sumamos para calcular la entalpía de reacción, sumamos los tres aportes, el calor sensible de los reactivos, el calor de reacción a temperatura estándar y el calor sensible de calentar los productos. Entonces calculamos los tres, calor sensible de enfriar los reactivos, entalpía de reacción y calor sensible de calentar los productos. Entonces la entalpía de reacción pues va a ser la suma de esos tres. Sumo términos semejantes, que es este con este y este con este y este con este, ¿no? Y ya con los términos semejantes humanos, pues yo ya tengo una expresión para la entalpía de reacción en función de la temperatura de reacción. Ok, entonces independientemente de temperatura de reacción, pues yo puedo calcular cuál va a ser su entalpía. Entonces ya simplemente evalúo a diferentes temperaturas. Ujú. Saco la entalpía de reacción, entonces vean que al principio es un proceso endotérmico y después se vuelve isotérmico esa reacción. Entonces primero requiere calor para llevarse a cabo, pero a determinadas temperaturas pues ya empieza a liberar calor. Y pues tendríamos esta gráfica, la entalpía de reacción en función de la temperatura. ¿Ok? Entonces por ahí hay alguna duda. ¿Queda claro esta parte? ¿Por qué queda negativa? Este, aquí, ok. Sí. Eh, para ver eso, podemos descomponerla un poquito. Entonces, si quieren, la trabajamos de esa manera, ¿no? Eh, queda negativa porque llega un momento en que ya tenemos más cantidad de calor. Al final lo que tenemos es esto. Tenemos un calor sensible de enfriar reactivos, o sea, ya tenemos una cierta cantidad de calor nosotros en nuestro sistema, dependiendo de la temperatura a la que estemos parados. O sea, aquí ya tenemos una cierta cantidad de calor. Acuérdense que en los sólidos y en los líquidos y bueno, en general, muchas veces no contamos con ecuaciones de estado para calcular la entalpía exacta que tenemos en ese sistema. Entonces, lo que calculamos son cambios, cambios de entalpía. Entonces, aquí ya nuestro sistema tiene cierto calor disponible. Ujú. Entonces, yo parto de ese calor, con ese calor tengo que hacer la reacción y además calentar los productos. Entonces, hay veces que ese calor pues sobrepasa a estos dos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues por eso va cambiando el comportamiento. Ahorita lo, este, lo descomponemos. Entonces vamos a hacer eso. Y también nos sirve que revisamos esta parte, porque creo que en algún momento sobreescribí un archivo y perdí una información, entonces sirve que lo recuperamos. Mm, déjenme nada más veo, quiero ver algo, porque sí, justamente sobreescribí ese archivo. Sí. Entonces vamos a hacerlo. Déjenme entonces, voy a preparar esto. Entonces elimino esta, elimino esto.
esta, elimino, elimino. Y voy a quitar esta, voy a quitar esta y nos vamos a quedar con esto. Entonces, a ver, la vez pasada lo que hicimos fue simplemente en este Excel calcular los puntos de nuestra gráfica y ya teníamos como un esquema, en esquemita, ¿no? Entonces podemos sacar más puntos para tener un mejor esquema. Entonces vamos a ver lo que acabamos de hacer, ¿no? Eh, ahorita, si nos da tiempo, nos regresamos a este. Entonces, a ver, tenemos o lo que hicimos, voy a usar esta ley de Hess. Ujú. Ah, sí, no me dejó copiarlo. Ahí está. Entonces, lo que hicimos fue plantear esto para calcular la entalpía de reacción a diferentes temperaturas, que es justamente en lo que se basa la ley de Kirchhoff. Es lo mismo, solo que en este caso, pues lo dividimos en diferentes cálculos, ¿no? Y luego con las definiciones, pues calculamos las entalpías a diferentes temperaturas. Aquí no pusimos cuánto, no sabíamos cuánto va a reaccionar, entonces consideramos un mol. eh, y bueno, entonces las definiciones que vamos a usar son estas, ¿no? Son estas de aquí. Entonces quedamos que el calor sensible va a ser el calor sensible de enfriar el molibdeno y el dióxido de molibdeno y el hidrógeno. Tenemos el calor el calor de reacción, no es latente, es calor de reacción, de hacer la reacción a temperatura ambiente, por lo cual tenemos que considerar los calores estándar de formación, y tenemos este calor sensible de los productos, ¿no? Al final tenemos que calentar ese molibdeno y calentar ese vapor de agua. Entonces, bueno, hicimos nuestros cálculos y llegamos a que el calor sensible es ujú, de enfriar los reactivos. Llegamos a que el calor de reacción estándar va a ser que siempre se va a mantener, o sea, independientemente de la temperatura de la que partamos, pues este calor no va a cambiar, ¿no? Porque siempre va a ser a 25 grados centígrados. Este sí va a cambiar, vamos a partir de diferente cantidad de calor, porque nuestro sistema tiene diferente calor. Este, y al final, pues también requerimos diferente cantidad de energía, ¿no? Para hacer nuestros cálculos. Entonces aquí tendríamos ujú, que es el calor sensible de calentar los productos. Entonces esas ya son nuestras respuestas. Y al final sumamos los tres para obtener nuestro calor de reacción. Entonces tendríamos al final, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar a diferentes temperaturas lo que serían estos calores. Es lo que queremos. Queremos ver cómo cambia este calor dependiendo de qué temperatura partimos. Y les digo, lo que varía es cuánto calor tenemos al principio y cuánto calor tenemos al final. O sea, lo que estamos variando es cuánto cambia la entalpía de este sistema a este sistema. Aquí en este caso, pues el exceso de hidrógeno, vean que siempre lo mantuvimos a temperatura de reacción, así que no, eso no nos va a afectar. Ujú. Ese no lo enfriamos ni lo calentamos, así que simplemente estamos calculando la temperatura de reacción. Entonces vamos a evaluar en varios puntos. Originalmente había elegido yo 5 al menos, 25, 100, 200, pero bueno, como estamos usando un Excel, pues podemos hacer varios más, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de 25 en 25 hasta 500. Entonces esta va a ser la temperatura en grados centígrados. En grados centígrados. Y yo llego hasta 500, ¿no? Luego aquí voy a meter la temperatura en grados Kelvin, que es la que necesito para evaluar estas expresiones. Estas expresiones tienen que ser en grados Kelvin sí o sí, por la forma en la que se calculó la entalpía, porque partimos del CP, que el CP está en Kelvin.
y al estar en Kelvin, la integral tiene que mantener esa temperatura, ¿no? Si nosotros cambiamos estos límites de integración a grados centígrados, va a variar mucho, porque al momento de evaluar no es lo mismo el término cuadrático en grados centígrados que en grados Kelvin, entonces por ahí va a ser incorrecto. Tienen que hacerlo en grados Kelvin. Entonces esta pues simplemente sería este más 273, ¿no? Punto 15. Si le dan clic a este cuadrito de aquí abajo, doble clic, se llena automáticamente toda la línea. ¿Ok? ¿Sí? Y vamos a evaluar todas las expresiones. ¿Ok? Para entender por qué cambia el comportamiento del sistema. Entonces aquí vamos a poner el delta H, sensible, delta H sensible, vamos a ponerle así, de enfriar los reactivos. ¿Por qué se hizo tan grande? Delta H calibre 6, calibre 11, quién sabe qué pasó. Delta H sensible de enfriar los reactivos. Ahí está. Luego voy a evaluar la entalpía de formación, la entalpía de reacción estándar. Y le vamos a poner aquí el cerito de que va a ser la estándar. Esto, por cómo lo calculamos, va a estar en calorías, porque estaba en calorías sobre mol, multiplica por mol, ya nos queda en puras calorías. Entonces todos deberían estar en calorías. Si ven aquí también lo convertimos a calorías. Entonces todo va a estar en calorías. Vamos a ponerle que está en calorías. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Ok. Entonces esto va a estar en calorías. ¿Sale? Y aquí al final, pues también vamos a tener otro sensible, pero en este caso de calentar los productos. Si le habíamos puesto, sí, calentar productos. Entonces este CP no es capacidad calórica, es calentar productos. Y la suma de los tres es el calor de reacción, pero en lugar de estándar va a ser a la temperatura que queramos, ¿no? Temperatura que nos interesa. Pero además tenemos la expresión total, entonces vamos a usar las dos, la suma y vamos a usar nuestra expresión para verificar que esté bien. Entonces, a ver, aquí el primero, el sensible de enfriar los reactivos, va a ser igual a menos 33.200, ajá, por, y aquí le pueden poner, por ejemplo, potencia de la temperatura a la -1, más este independiente, que son 139, no, 13.978.160, menos 39.63 por la temperatura, menos la potencia, y aquí es importante, primero hay que hacer la potencia y después ponerle el negativo, de la temperatura al cuadrado, y aquí se me olvidó multiplicarlo por el número, 0.0118 por, a ver, vamos a ver si está bien, 332.000 por la potencia de la -1, más 138, ajá, menos 39 por la temperatura, ajá, menos 0.018 por la potencia de la temperatura al cuadrado. Nada más déjenme veo. No, no. Este paréntesis sobra. Ahora sí, 33.000 por la potencia. Sería el primer término. Luego, el paréntesis sobraba porque ahí lo que estaba era multiplicando todo por y pues no, es este por este.
más este, menos este. Ok, ahora sí está, cada término de manera independiente. Entonces este sería mi calor de enfriar los reactivos. Entonces la temperatura ambiente pues tiene que ser casi cero. Ujú. Es lo correcto. Luego el de reacción es un constante, es 4715. Ujú. Independientemente de la temperatura a la que partamos, la entalpía de reacción estándar siempre va a ser la misma. Este va a tener la misma forma, entonces podemos copiar nuestra fórmula que ya tenemos y simplemente cambiarle los coeficientes, que es el de calentar los productos. También a temperatura ambiente debería darnos casi cero. Entonces el primero es menos 24.000 por T a la menos 1. Aquí vean que la principal diferencia es que este va a ser negativo, el término independiente, porque aquí estamos perdiendo calor. 8388.423. El otro es positivo, más 27.26. Y más 0.00384. Y al final, pues este debería ser la suma de más ¿no? Entonces, la temperatura ambiente, pues es la entalpía de formación estándar, es igual a la entalpía de reacción. Eso está bien, es lo que esperábamos. Que aquí nos dio un poquito diferente, pues es por el término independiente, ¿no? Y por algunos redondeos que tengamos. Eh, y al final, pues vamos a calcularlo de manera, bueno, con nuestra expresión, en lugar de hacerlo con la suma. Nada más para verificar que nuestra expresión esté bien, esté adecuada. Entonces aquí serían menos 356.000, ajá, por la temperatura de la menos uno, más 10.304.737, menos 12.37 por la temperatura y menos 0.00796 por la temperatura al cuadrado. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. Ok. Entonces, un doble clic aquí y ya tenemos todos nuestros datos. Y nada más hay que verificar que este sea muy parecido a este. Ujú. Entonces, por aquí hay algo que estaba mal, seguramente porque no nos está dando lo mismo. Entonces, vamos a regresarnos aquí a la suma. Entonces, a ver, hay que verificar estas sumas. ¿Me pueden verificar esta? ¿Sumarle este con este? ¿Cuánto les da? 5.589 Y punto ahora, y ahora 737. más 4.715. 10.304. Ok, entonces está bien. Luego está 12.37. Sí, creo que sí, negativo. Porque son 39 menos 27 son 12. Parece que está bien. Y a ver esta de aquí. Este, este más este.
Menos 7.96 por 10 a la menos 3. Sí. 7.96 por eso no. Ok, pues está bien, solo que lo haya copiado yo mal. 356.000, 10.304. Ah, aquí está, le puse 3 en lugar de 12. Sí, ahí hay un error. A ver, entonces ahora sí debería darnos. Sí, justo. Excelente. Entonces son muy similares, hay una cierta diferencia, pero es porque no, o sea, los decimales en este caso son muy sensibles. Las entalpías son muy sensibles al número de decimales que usen en los coeficientes, porque tiene términos cuadráticos, términos a la -1, a veces tiene términos al cubo. Entonces es muy sensible a que si cambian el número de decimales, cambie mucho el valor. Bueno, no mucho, pero sí va a cambiar, o sea, va a parecer que está cambiando, ¿no? Entonces si vemos aquí, por ejemplo, podemos poner la diferencia aquí, que sería, bueno, menos pues habrá unos que sean menos y otros que sean más, ¿no? Entonces, vean que va cambiando, ¿no? Un poquito. Y de hecho, miren, va cambiando linealmente. Entonces, por ahí hay un término lineal que no está bien considerado. Entonces, por aquí, en el redondeo de los decimales algo se perdió y por eso nos da diferente. De hecho, verifiquen esa suma a ver si es eso. Este más este. Sí, es ese, menos 9.37. Ah, no, espere. Ujú. Creo que sí está bien, pero por aquí a lo mejor necesitábamos más decimales y no los consideramos. O sea, es lo más probable. Por eso nos da un incremento lineal en la diferencia. Ujú. Sí, creo que sí está bien, ¿no? 12.37. Sí, está bien. Sí, entonces por ahí algún decimal no lo consideramos bien. Bueno, independientemente de eso, pues tenemos esta diferencia que si vemos el más grande es de 20 calorías, pero comparado con 4.000, pues no es mucho, ¿no? O sea, porcentualmente es pequeño la diferencia, el error. Entonces, a ver, ya tenemos nuestra tabla. Entonces, ahora vamos a analizar qué es lo que está pasando, por qué cambia de ser positivo nuestra entalpía de reacción a ser negativa, que de hecho vamos a hacer la gráfica. Entonces, primero vamos a hacer la gráfica otra vez, la que nos estaban pidiendo, ¿ok? Entonces, lo ideal es que la hagan con puntitos o con líneas rectas. Vamos a usar líneas rectas. Vamos a seleccionar los datos. Entonces, agregamos valores en X, va a ser nuestra temperatura. Valores en Y, pues nuestra calor de reacción. Entonces, vamos a usar cualquiera de los dos. Vamos a usar el de la expresión, por ejemplo. Ahí está. Entonces, aquí lo movemos a un nuevo gráfico, a una nueva hoja. Ujú. Y pues vamos a dejarlo bonito porque no vamos a presentar esto se ve muy mal. Entonces lo primero, pues hay que agregarle título a los ejes porque necesitamos saber qué estamos graficando. Entonces esto es la entalpía de reacción, ¿no? Entonces vamos a ponerle entalpía delta H de reacción y esto va a ser evaluado a la temperatura de reacción. Entonces aquí pues, sí podríamos ponerle subíndice para que se vea más bonito, ¿no? Porque al final esto pues ya lo vamos a presentar.
Y aquí iría la temperatura de reacción. Aquí le estamos poniendo en grados centígrados, ¿no? No, en Kelvin. Vamos a ponerle en grados centígrados y vamos a cambiar el dato. Entonces vamos aquí, le dan en seleccionar datos y en lugar de la temperatura en grados Kelvin, vamos a seleccionar la de grados centígrados porque es más entendible para los operadores y todo eso, ¿no? Inclusive para nosotros mismos. Entonces ahí ya la tenemos. Como va a ir solo de 25 a 500, pues no tiene caso que pongamos números mayores. Y aquí también podemos ajustar la escala, ¿no? Que va hasta de menos 45, de 4700 hasta 4000 a menos 4500. Entonces vamos a ponerle desde 5000 hasta 5000. Ahí, así, ¿ok? Y ahí la tenemos. Vamos a poner esto más oscuro, vamos a ponerlo de color negro porque gris no nos gusta. Y le voy a cambiar el tipo de letra porque me gusta a mí más el Times New Roman. Entonces 16, Times New Roman, 16. Y vamos a ponerlo también negro, también que sea Times New Roman. Y lo hacemos un poquito más grande, pero no tan grande como es, ¿no? También negrito, Times New Roman, del 16, del 14, como este de aquí. Esto, pues podríamos cambiarle la línea, hacerla un poco más gruesa, 2.5, por ejemplo. Y los ejes, pues por defecto no tienen marcas de graduación. Entonces vamos a ponerle el exterior para verla ahí. Y los vamos a poner negros porque en gris no se alcanzan a ver mucho. Los vamos a hacer un poquito más grandes, 1.5. Este también, 1.5. Y también con marcas de graduación exteriores, ¿no? Ahora aquí esto me lo pone aquí en medio, lo podemos dejar así. También podríamos cambiarlo. Yo creo que aquí en medio, de hecho, podemos cambiarle la marca de gradación a tipo cruz para que lo veamos hacia arriba y hacia abajo. Y yo creo que estando aquí me parece que está bien porque así vemos cuando cambia de ser endotérmico a exotérmico. Y eso parece interesante, ¿no? Vean que eso es más o menos a los 300 grados centígrados. Eso también es importante. Ahora sí, ya tenemos nuestra gráfica, nada más le voy a quitar la línea así para poder ponerla en el texto. Pero la pregunta era, ¿por qué cambia? ¿Por qué pasa esto? Que partimos de más y llegamos a menos. Entonces, para eso vamos a graficar en otra, aquí, vamos a graficar cada uno de los componentes de nuestra entalpía de reacción. Entonces, voy a poner el calor sensible, ujú, de enfriar los reactivos. Voy a poner el calor de reacción, que se va a hacer constante, pero pues también es un aporte que tenemos que considerar. Y voy a poner el calor requerido para calentar los productos. Los productos, Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces nuevamente voy a mover esta gráfica. Hoja nueva. Vamos a ponerle también este título. Y en este caso necesitamos lo que se llama leyenda, porque no sabemos qué es cada línea, ¿no? Entonces la voy a poner arriba para que no me robe este espacio de mi gráfica. Y otra vez pues vamos a ponerla bonita
para que cualquiera que la vea la entienda. Entonces vamos a ponerle aquí que esta es la entalpía. Delta H está en calorías. De hecho, aquí en el gráfico este nos faltó ponerle que las unidades son calorías. ¿Está? Porque es la entalpía de reacción en función de la temperatura de reacción en calorías. ¿Ok? Eh, y vamos a ponerle aquí que es la temperatura de reacción. Mm, Que está en grados centígrados, ¿no? Las unidades son importantes también para poder entender lo que estamos viendo. Entonces lo tenemos así, vamos a hacer esto negro, 14, no, 16 lo habíamos dejado, Times New Roman, esto también, 16, negro, Times New Roman, esto lo habíamos puesto en 14, negro, Times New Roman, esto también en 14, Times New Roman, esto de aquí pues también lo vamos a poner negro y también lo vamos a volver Times New Roman, puede ser del 16 tal vez, ¿no? Para que se alcance a ver qué es cada uno. Eh, Luego a los ejes, pues también los voy a poner negros otra vez, un poquito más gruesos y con marcas de graduación, porque si no, no se ve muy, bueno, desde mi punto de vista no se ve muy bien. Y este también, negrito, marcas de graduación en cruz y un poquito más grueso. Entonces, y esta gráfica pues ya se puede ver, ¿no? Entonces simplemente voy a hacer un poquito más gruesas estas líneas, 2.5. Esta 2.5 también, porque como queda justo sobre esa línea, se pierde un poquito. Y esta, vamos a cambiarle el color porque el gris no se ve nada. 2.5 y nada más voy a ajustar esto a 500. Y esta va hasta 1500, que es el calor de calentar los productos. Y este debe ir hasta menos 25.000. Déjenme nada más ver si llega hasta 15.000, que sería el punto más alejado. Sí, hasta 15.000. Entonces aquí le podemos poner desde 15 hasta 15.000, hasta 150.000, perdón. No, 15.000 y desde menos 25, que quede más justo para que se vea más grande. Y ahí está. Ahora sí, podemos analizar. Entonces vamos a partir, o bueno, no sé, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Antes de analizar, No, ¿no? ¿Queda claro? Ok. Entonces vamos a analizar qué está pasando. Nosotros tenemos un calor de reacción que es la suma de estos tres, que es justamente este que tenemos aquí. De hecho, vamos a cambiarle el color para que no nos cause conflicto con los otros tres. Este morado, este mismo. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Este es nuestro calor de reacción. Y si vemos, pasa de ser positivo, que son los 4.700 a temperatura ambiente, a ser negativo, conforme incrementamos la temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí a estas temperaturas nosotros necesitamos darle calor para que se lleve a cabo el proceso y después pues nos va a liberar energía. Entonces para eso pues vamos a ver esta parte de aquí. Esta de aquí es la línea en la cual empieza que son los 4.700, que es el calor de reacción estándar. Ajá, los 4.750. Creo que sí es 4.715. Es del punto que partimos, 4.715. Entonces aquí tenemos nuestra línea de 4.715. Partimos de pero además pues hay que agregarles los calores sensibles. Entonces vean que el calor sensible de calentar los productos tiene una pendiente menor que el calor sensible de enfriar los reactivos, ¿no? Entonces al principio pues medio que se van compensando, pero cada vez esa diferencia va siendo mayor. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que yo tengo más calor
al inicio. Cada vez tengo más calor disponible para llevar a cabo la reacción. En este punto, bueno, llega un punto que es justamente a los 300, donde se iguala este calor que yo poseo con la suma del calor que necesito para la reacción y el calor que necesito para calentar los productos. Justo a los 300 grados, que es este, es cuando se igualan. Ujú. Este va a ser igual a la suma de este más este, que son los calores que vamos a absorber. Y a partir de ahí, como tengo más calor disponible, ya no requiero, o más bien me queda un calor sobrante que yo puedo usar para otra cosa, pero es porque parto de los productos ya calientes que ya tienen un calor almacenado. Y ese calor almacenado pues me da para la reacción y me da todavía para calentar los productos y todavía me queda sobrando. Ajá, porque todavía tienen más calor almacenado, porque eso es por su CP, por sus propiedades físicas. Por eso enfriarlos, o calentar los productos, eh, me da menos calor o requiere menos calor que enfriar los reactivos por el CP. Entonces, en forma de reactivos tienen un CP mayor, almacenan más energía, que en forma de productos que tienen un CP menor y entonces requieren menos energía para calentarse. Eso es lo que está pasando. Por eso cambia el comportamiento, porque yo parto de tener más o menos cantidad de calor. Por eso en cero o en la temperatura de reacción de estándar de 25 grados centígrados, pues ahí va a ser simplemente la entalpía de reacción, pero conforme mis productos almacenan más energía, yo requiero menos para la reacción y calentar. Entonces, ¿sí queda claro? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Y entonces aquí, pues lo único que tenemos que hacer, pues decirle, aquí requiere energía, entonces yo necesito una fuente de energía externa, aquí ya no, porque justamente esa fuente de energía externa ya lo hice con anterioridad, entonces ya tengo suficiente energía para que sea un proceso, ¿cómo se llama? Mm, espontáneo, ya no requiero meterle más energía. Entonces, no sé, ¿alguna duda? ¿Algo? ¿Un comentario? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo más que nos haya quedado pendiente? No, ya está claro, profe. Gracias. Ya, ok. Entonces regresamos, tómense 15 minutos y regresamos a acomodar un poquito el apunte y rehacemos esta gráfica para que quede un poquito más clara. Esta de acá, esta, ¿ok? Entonces tómense 15 minutos, muchachos. Déjenme paro la grabación, tantito, paro, la dejo.